El altiplano se extendía infinito bajo un cielo que parecía demasiado grande para contener tanta soledad. La tierra árida, cuarteada por el sol y la sequía, apenas dejaba crecer más que arbustos espinosos y pastos duros como alambre. En ese paisaje que no perdonaba debilidades, donde el viento arrastraba polvo y rumores con la misma indiferencia, vivía Itzel, una mujer indígena gorda cuyo nombre significaba lucero pero cuya luz había sido enterrada bajo capas de desprecio. Alta de hombros anchos y brazos fuertes curtidos por el trabajo, Itzel había pasado 26 años cargando no solo los costales de maíz y las vasijas de agua, sino también el peso invisible de las miradas que la juzgaban, las palabras que la herían como espinas clavadas en carne viva. La comunidad de San Isidro del Valle, asentada en una hondonada donde aún brotaba un manantial milagroso, había sido durante generaciones un refugio de tradiciones y respeto mutuo, pero en los últimos años algo oscuro había germinado entre sus casas de adobe. Una facción liderada por Eusebio Maldonado, hombre de ceño perpetuo y palabras afiladas, había comenzado a envenenar los oídos de algunos comuneros con supersticiones traídas de fuera, mezclando miedos antiguos con prejuicios modernos importados de las ciudades donde la gordofobia se vendía como virtud. Decían que el cuerpo de Itzel era señal de exceso en tiempos de escasez, que su mera existencia ofendía a los ancestros, que las malas cosechas y la sequía prolongada eran castigo por tolerar su presencia. Mentiras repetidas en voz baja durante las asambleas, rumores susurrados en el mercado, hasta que lo falso adquirió forma de verdad para quienes preferían culpar a alguien visible antes que enfrentar las causas reales. El abandono gubernamental, el desvío del río por las haciendas de más al norte, la pérdida de tierras comunales. En la noche del solsticio, cuando la tradición mandaba encender fogatas y honrar a los guardianes de los cuatro rumbos, Eusebio y sus seguidores decidieron que había llegado el momento de purificar la comunidad mediante un ritual que jamás había existido en la memoria colectiva, una invención cruel disfrazada de costumbre ancestral. La arrastraron del Gacal donde vivía sola desde que su abuela murió 3 inviernos atrás. 5 hombres con el rostro cubierto y el valor que da la cobardía colectiva la sacaron a empujones mientras ella gritaba pidiendo ayuda que no llegó. La mayor parte de San Isidro dormía o fingía dormir, porque el miedo a contradecir a Eusebio se había vuelto más fuerte que la solidaridad. La llevaron al Cerro de las Cruces, un promontorio pedregoso desde donde se veía el valle entero sumido en tinieblas apenas interrumpidas por lámparas de querosén. Allí, ante una pira preparada con ramas secas y un círculo de piedras que pretendía parecer antiguo pero que obviamente se había dispuesto esa misma tarde, Eusebio pronunció palabras inventadas en una mezcla torpe de español y frases sueltas en la lengua de los abuelos que él apenas comprendía. Acusó a Itzel de traer la desgracia, de ser vasija impura, de necesitar limpieza por fuego. Sus ojos brillaban con un fanatismo alimentado por el resentimiento y el poder recién descubierto de hacer sufrir en nombre de lo sagrado. Pero cuando pretendieron atarla a un poste central, Itzel, que hasta ese momento había estado paralizada por el shock, reaccionó con la fuerza que dan la desesperación y la rabia justas. Golpeó con el puño cerrado la mandíbula del hombre más cercano, escuchó el chasquido satisfactorio de dientes rotos, y echó a correr hacia la oscuridad del monte bajo mientras las piedras lanzadas por sus perseguidores silbaban a su alrededor. Una le abrió la ceja derecha, otra le golpeó la espalda con fuerza suficiente para robarle el aire. Corrió sin rumbo, con las sandalias destrozándose contra las rocas, con el huipil rasgándose en las espinas, sintiendo cómo la sangre le empapaba el rostro y el sabor a cobre le llenaba la boca. Corrió hasta que el suelo desapareció bajo sus pies y rodó por una pendiente empinada, golpeándose contra arbustos y piedras, hasta detenerse finalmente en el lecho seco de un arroyo, donde quedó tendida boca arriba mirando las estrellas que parpadeaban indiferentes mientras el dolor la invadía entera y la conciencia comenzaba a diluirse en la negrura. Si esta historia ya te tocó el corazón, suscríbete ahora y activa las notificaciones para apoyar más relatos de coraje y dignidad. Mateo Rentería llevaba 3 días conduciendo sus 4 vacas flacas y 2 caballos viejos desde el pueblo de Agua Prieta hacia su rancho, un pedazo de tierra que apenas merecía ese nombre, 20 hectáreas de pastizal raquítico, un gacal de 2 cuartos con techo de lámina oxidada, un corral que se caía a pedazos y un pozo que daba agua salobre, pero al menos, a sus 38 años Mateo conocía bien la geografía del fracaso.
Había sido peón, arriero, jornalero y hasta vigilante nocturno en un aserradero que cerró cuando la madera se acabó. Ahora criaba algunas reses que vendía cuando necesitaba dinero para semillas o medicinas, y cultivaba lo que podía en un huerto regado con sudor y esperanza. Era un hombre callado, de manos grandes y ásperas, con el rostro marcado por el sol y una tristeza antigua en los ojos color miel, que nunca preguntaba demasiado sobre el pasado ajeno, porque el suyo tampoco era para contar con orgullo. Cabalgaba junto a su perra Canela, una mestiza color tierra que había aparecido un día en su puerta y había decidido quedarse, siguiendo el rastro de las vacas por el camino polvoriento que serpenteaba entre cerros bajos. La luna creciente daba apenas luz suficiente para no desbarrancarse, y Mateo iba medio dormido en la montura cuando Canela se detuvo en seco, olfateando el aire con las orejas tiesas y un gruñido bajo en la garganta. Al principio Mateo pensó en un coyote o tal vez un puma, pero Canela no ladraba con miedo sino con urgencia, y echó a correr ladera abajo hacia el arroyo seco. Mateo la siguió maldiciendo en voz baja, desmontó con cuidado en la pendiente y fue entonces cuando la vi. Sal yacía entre las rocas como una estatua caída de algún altar olvidado, inmóvil salvo por el movimiento apenas perceptible de su pecho al respirar. La sangre había formado un charco oscuro bajo su cabeza y le cubría medio rostro en una máscara grotesca. Tenía el huipil destrozado, mostrando la piel morena llena de rasguños y moretones que ya comenzaban a hincharse. Mateo se arrodilló junto a ella con el corazón golpeándole las costillas, buscando el pulso en el cuello con dedos temblorosos. Lo encontró, débil y regular, pero Canela lamía la mano inerte de la mujer con gemidos suaves como si intentara despertarla con pura voluntad. Mateo miró alrededor tratando de entender qué había pasado. Vio las huellas de una caída violenta, las piedras removidas, las ramas rotas, y supo que esto no había sido un accidente casual. Alguien la había perseguido. Alguien le había hecho daño deliberado. La rabia le apretó la garganta, pero no había tiempo para rabia ahora. Con cuidado extremo deslizó los brazos bajo el cuerpo de Isel y la levantó. Era pesada, sólida, y él tuvo que hacer fuerza para incorporarse sin perder el equilibrio, pero lo logró. La acomodó lo mejor que pudo contra su pecho, sintiendo el calor de la fiebre que ya comenzaba a apoderarse de ella. Y comenzó el ascenso lento y trabajoso hacia donde había dejado su caballo. El camino de regreso al rancho se volvió eterno. Mateo montó con Isel inconsciente en sus brazos, sosteniéndola contra él mientras guiaba al caballo con las rodillas por el sendero que conocía de memoria. Canela iba adelante, volviéndose de tanto en tanto para asegurarse de que la seguía. Las vacas se habían dispersado, pero ya se encargaría de ellas al día siguiente. Ahora lo único que importaba era llegar antes de que esta mujer se le muriera encima. Le habló durante el trayecto, aunque ella no podía oírlo, palabras sin sentido para llenar el silencio espantoso de la noche. Aguanta, aguanta, ya falta poco, no te me vayas, quédate aquí. Sentía la respiración entrecortada de ella contra su pecho, los escalofríos que la sacudían cada tanto. Cuando finalmente divisó las luces mortecinas de su jacal, casi lloró de alivio. Desmontó torpemente, cargó a Itzel hasta la puerta que empujó con el pie, y la depositó con delicadeza en su propio catre, el único mueble decente que tenía. Encendió todas las lámparas de querosén que poseía, puso agua a hervir en el fogón de leña, y se dispuso a hacer lo único que sabía hacer, mantenerla viva. Limpió la sangre con trapos limpios empapados en agua tibia, trabajando con una concentración absoluta. La herida de la ceja era profunda y seguía sangrando, así que la presionó con un paño hasta que el flujo se detuvo. Luego la cosió con hilo de pescar e hilo dental desinfectados en mezcal, porque no tenía otra cosa. Itzel gimió durante el proceso, pero no recuperó la conciencia. Revisó el resto de su cuerpo con manos respetuosas, buscando huesos rotos o heridas internas. Encontró costillas magulladas, un tobillo hinchado, incontables rasguños y golpes, pero nada que pareciera mortalmente grave salvo la fiebre que subía como agua hirviendo. Le quitó con cuidado el huipil destrozado y la cubrió con su manta más gruesa. Luego preparó una infusión de árnica y manzanilla que su madre le había enseñado a hacer cuando él era niño. Le levantó la cabeza con suavidad y logró hacerle tragar algunos sorbos, aunque la mayor parte se derramó por las comisuras de sus labios. Canela se instaló a los pies del catre y se negó a moverse, vigilando a la mujer herida con ojos atentos. Mateo arrastró una silla junto a la cama y se sentó a esperar el amanecer.
porque no había nada más que pudiera hacer excepto estar ahí, ser testigo de que esta mujer no estaba sola, de que alguien se negaba a dejarla morir en la oscuridad. El primer día Itzel estuvo más muerta que viva. La fiebre la mantuvo atrapada en un delirio donde revivía una y otra vez el momento en que la arrastraban hacia el fuego, en que las piedras volaban hacia ella, en que rodaba sin control por la ladera sintiendo que el mundo entero la rechazaba. Gritaba nombres en su lengua materna, palabras que Mateo no entendía pero cuyo dolor reconocía en el tono quebrado. Él le cambiaba los paños húmedos en la frente cada hora, le hacía beber agua y té de hierbas medicinales gota a gota, le susurraba que estaba a salvo aunque no sabía si ella podía oírlo. Cuando la fiebre subió tanto que temió perderla, la llevó en brazos hasta el pozo, la metió en la tina de lavar donde echó cubetadas de agua fresca, y la sostuvo mientras ella temblaba y murmuraba súplicas incoherentes. El agua se tiñó de rosa con la sangre de las heridas que se reabrieron, pero la fiebre finalmente cedió. La secó con toallas ásperas, le puso una de sus propias camisas limpias que le quedaba enorme, y la devolvió a la cama donde ella se acurrucó bajo las mantas como una niña asustada. Mateo salió entonces a buscar sus vacas, las encontró medio día después pastando en una hondonada, y las condujo de vuelta al corral. Ordeñó la única que daba leche, una vaca color caoba de ubres generosas, y guardó la leche fresca pensando que cuando Itzel despertara necesitaría algo suave para el estómago. El segundo día amaneció con un silencio diferente. Mateo, que había dormitado sentado en la silla con la cabeza apoyada en la pared, despertó sobresaltado al sentir que lo observaban. Abrió los ojos y encontró la mirada de Itzel fija en él, oscura y profunda como un pozo sin fondo, llena de miedo y confusión pero finalmente consciente. Se miraron durante largos segundos sin decir nada. Mateo vio que ella evaluaba la situación, el jacal desconocido, el hombre extraño, su propia vulnerabilidad. Levantó las manos despacio en un gesto de paz, como quien se acerca a un animal herido, y habló con voz ronca por el cansancio. «No voy a hacerte daño. Te encontré herida en el arroyo. Llevas 2 días aquí». Itzel intentó incorporarse pero el dolor la atravesó como un rayo y cayó de nuevo sobre la almohada con un gemido ahogado. Mateo se levantó con cuidado para no asustarla más. «Tienes costillas golpeadas y un tobillo torcido. La herida de la cabeza te la cosí. Perdona la costura, no soy médico». Se movió hacia la pequeña cocina manteniendo siempre la distancia, sacó la jarra de leche fresca y sirvió un vaso. Volvió con pasos lentos y lo dejó en la mesita junto a la cama. «Debes tenerse». Itzel lo miraba con una intensidad que lo incomodaba, como si intentara leer su alma para determinar si podía confiar. Finalmente, con esfuerzo visible, se incorporó apenas lo suficiente para tomar el vaso con manos temblorosas. Bebió despacio, y Mateo notó como el líquido fresco parecía devolverle un poco de vida a ese cuerpo maltratado. Cuando terminó, ella habló por primera vez, su voz apenas un susurro rasposo. «¿Por qué?». Una pregunta inmensa contenida en 2 sílabas. Mateo se encogió de hombros. «Porque estabas muriendo y yo pasaba por ahí. No necesito más razón». Itzel cerró los ojos, y él no supo si lo que vio rodar por sus mejillas era alivio o dolor o la liberación de haber encontrado un lugar donde al menos por ahora no había juicio en la mirada del otro. Durante los días siguientes se estableció entre ellos un ritmo callado. Mateo le preparaba caldos ligeros con verduras de su huerto y trocitos de carne seca, atoles endulzados con piloncillo o té de hierbabuena para el dolor. Le cambiaba las vendas con manos cada vez más seguras, limpiaba las heridas con agua hervida y las untaba con un ungüento de caléndula y propóleos que compraba a la curandera del pueblo vecino. Itzel comía en silencio, agradecía con un gesto de cabeza y pasaba las horas mirando por la ventana hacia el paisaje árido que se extendía hasta el horizonte. Mateo respetaba ese silencio. Entendía que algunas heridas no se curaban con ungüentos ni suturas, que el alma también sangraba y necesitaba su propio tiempo. Trabajaba cerca, reparando el corral, limpiando el establo, tallando un mango nuevo para el hacha, siempre visible por si ella necesitaba algo pero sin invadir su espacio. Canela había asumido como misión personal el cuidado de Itzel, y pasaba el día echada junto al catre, levantando la cabeza expectante cada vez que la mujer se movía. Por las noches, cuando el frío del altiplano se colaba por las rendijas y el viento silbaba entre las láminas del techo, Mateo dormía en el suelo envuelto en un sarapé,
cerca del fogón donde mantenía brasas vivas para que ella no pasara frío. Fue en la cuarta noche cuando Itzel finalmente habló más allá de los monosílabos. Mateo estaba sentado junto al fogón remendando una rienda de cuero a la luz mortecina de la lámpara cuando escuchó su voz. «¿Sabes quién soy?» Él levantó la vista y negó con la cabeza. «No». Debería. Ella sonrió sin humor. «Soy la mujer gorda que merece morir, la que trae la mala suerte, la impura». Las palabras salían cargadas de un veneno autoinfligido que hizo que algo se retorciera en el pecho de Mateo. Dejó el trabajo a un lado y se acercó, pero no tanto como para incomodarla. «No sé qué te hicieron ni quién te convenció de esas mentiras, pero lo que yo veo es una mujer fuerte que sobrevivió a algo que debería haberla matado. Y eso no es mala suerte, eso es pura fuerza de voluntad». Itzel lo miró durante largo rato buscando la mentira en sus ojos, el desprecio disfrazado de compasión, pero solo encontró cansancio honesto y algo parecido a la solidaridad de quien también ha sido juzgado y encontrado insuficiente. Entonces comenzó a hablar. Le contó sobre San Isidro del Valle, sobre la facción de Eusebio Maldonado y cómo habían distorsionado las tradiciones para justificar su odio. Le habló de los años de gordofobia que había soportado, de cómo su propio cuerpo se había convertido en campo de batalla donde otros libraban sus guerras contra el miedo y la escasez. Le describió la noche del falso ritual, la huida desesperada, la certeza de que moriría sola entre las rocas. Y mientras hablaba, Mateo escuchaba sin interrumpir, sin ofrecer soluciones baratas ni consuelos vacíos, solo estando presente con todo el peso de su atención. Cuando ella terminó, la voz quebrada por el esfuerzo y las lágrimas que finalmente había permitido fluir, Mateo guardó silencio largo rato antes de hablar. «Mi padre era alcohólico. Me golpeaba a mí y a mi madre cada vez que bebía, que era casi siempre. Cuando cumplí 16 años, un día lo enfrenté. Me puso una paliza que me tuvo escupiendo sangre una semana, pero no volví a bajar la cabeza. Me fui del pueblo y juré no ser nunca como él. Llevo 22 años manteniendo esa promesa. A veces pienso que todo lo que soy es la negación de lo que él fue». Hizo una pausa, mirando las brasas moribundas. «Lo que quiero decir es que te entiendo. Cuando el mundo decide que eres el problema, cuando tu propia gente te señala como culpable de males que no causaste, es fácil empezar a creerlo. Pero no es verdad. No eres el problema, Itzel. El problema son hombres como Eusebio, que necesitan a alguien más débil para sentirse fuertes. Y gente como mi padre que solo sabe destruir lo que no entiende». Se levantó para avivar el fuego, echando un leño seco que prendió con chasquidos. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. No es gran cosa, pero es seguro. Y nadie va a juzgarte ni a hacerte daño mientras esté vivo». Itzel no respondió con palabras, pero algo en su postura se relajó por primera vez, desde que había despertado, como si finalmente permitiera que su cuerpo descansara de verdad. Los días se convirtieron en semanas. Itzel comenzó a moverse por el jacal con ayuda de un bastón que Mateo talló de una rama de mezquite. Primero solo hasta la puerta, luego hasta el pozo, después hasta el corral donde observaba a las vacas masticar su pasto con la paciencia eterna de las bestias que no conocen el juicio. Sus heridas sanaban bien excepto por la cicatriz en la ceja que quedaría como marca permanente, un recordatorio tallado en carne de la noche que había sobrevivido. Empezó a ayudar con tareas pequeñas, pelar verduras sentada en el escalón de la entrada, doblar ropa limpia, desgranar el maíz para las gallinas que Mateo mantenía en un gallinero improvisado. Él nunca le pedía ayuda ni la rechazaba, simplemente aceptaba su presencia como algo natural, como si siempre hubiera estado destinada a estar ahí. Por las tardes, cuando el calor aflojaba y el cielo se teñía de naranjas y morados imposibles, se sentaban fuera a ver cómo las sombras se alargaban sobre el valle. A veces hablaban de cosas sin importancia, el sabor del agua de Jamaica fría, la terquedad de las cabras comparada con la de las vacas, los nombres que le pondrían a las nubes si las nubes necesitaran nombre. Otras veces guardaban un silencio cómodo, de esos que solo se dan entre personas que no necesitan llenar cada espacio con palabras. Canela se echaba entre ambos, la cabeza sobre las patas, los ojos cerrados en un contentamiento simple que contagiaba. Fue Canela quien los alertó cuando llegó el primer visitante. Era media tarde de un jueves cuando la perra se puso rígida, las orejas tiesas, y soltó un ladrido de advertencia que Mateo conocía bien. Se levantó y caminó hasta donde guardaba su rifle,
Un viejo Winchester heredado de su abuelo que raramente usaba pero mantenía limpio y cargado. Itzel, que estaba remendando una camisa, palideció. Vinieron. No era una pregunta. Mateo miró hacia el camino y vio la nube de polvo que se acercaba. 3 jinetes cabalgando sin prisa, seguros de su derecho a estar ahí. Reconoció al del centro incluso a distancia por la forma arrogante de sentarse en la montura. Eusebio Maldonado, con su sombrero de palma alto y su bigote espeso. Los otros 2 eran más jóvenes, probablemente sus sobrinos o secuaces. Se detuvieron a 20 metros del jacal, evaluando la situación. Mateo salió con el rifle descansando en el brazo, no apuntando pero visible, canela pegada a su pierna gruñendo bajo. Esta es propiedad privada. Eusebio escupió hacia un lado y sonrió sin humor. Estamos buscando a una fugitiva, una mujer de San Isidro que huyó de la justicia de su comunidad. Tenemos razones para creer que está aquí. Mateo sintió cómo la rabia le trepaba por la columna vertebral, pero mantuvo la voz pareja. No sé nada de ninguna fugitiva. Y aunque supiera, no sería asunto mío entregar a nadie a gente que cabalga en grupo de 3 para buscar a una mujer sola. La sonrisa de Eusebio se endureció. Cuidado con tus palabras, mestizo. Esto no te concierne. Tenemos derecho tradicional a reclamar lo que es nuestro. Mateo dio un paso adelante. Y aunque era más bajo y menos corpulento que cualquiera de los 3 jinetes, había algo en su postura que los hizo dudar. Aquí no hay nada tuyo. Ahora lárgate de mi tierra antes de que olvide mis modales. Se miraron durante largos segundos tensos como alambre, hasta que Eusebio jaló las riendas de su caballo. Esto no termina aquí, Rentería. La protección que le das tiene precio. Se alejaron al trote, y Mateo los vio desaparecer hacia el horizonte con el corazón latiéndole en los oídos. Cuando entró al jacal, encontró a Itzel temblando, no de miedo sino de furia. No debiste hacer eso. Ahora te buscarán a ti también. Mateo dejó el rifle contra la pared y se sirvió un vaso de agua del cántaro. ¿Qué bus? Hace mucho dejé de vivir mi vida según lo que otros quieran o dejen de querer. Ella se levantó con esfuerzo, apoyándose en el bastón, y caminó hasta quedar frente a él. ¿No entiendes? Eusebio tiene contactos, gente fuera de la comunidad que le debe favor. Hay un ganadero rico de Agua Prieta, don Servando Aguirre, que le presta dinero y hombres cuando los necesita. Dicen que Aguirre tiene interés en las tierras comunales de San Isidro, que quiere comprarlas o tomarlas de alguna manera. Eusebio le sirve creando el caos suficiente para justificar intervención externa. Mateo procesó esta información con un nudo en el estómago. ¿Estás diciendo que todo esto, el ritual falso y la persecución, es parte de un plan para desestabilizar tu comunidad? Itzel asintió. Eusebio no es tonto, solo ambicioso. Si logra que la comunidad se divida lo suficiente, si crea suficiente violencia interna, las autoridades estatales pueden declarar ingobernables las tierras comunales y abrirlas a venta privada. Y ahí estará Aguirre, esperando con sus pesos en la mano. La magnitud de la traición dejó a Mateo sin palabras. No era solo crueldad gratuita, era crueldad calculada, gordofobia instrumentalizada como herramienta política. El cuerpo de Itzel convertido en peón de un juego donde nunca había tenido voz ni voto. Esa noche durmieron poco. Mateo montó guardia con el rifle sobre las rodillas, escuchando cada sonido del monte, el aullido lejano de un coyote, el crujido de ramas secas, el viento que gemía entre las rocas. Canela permanecía alerta, las orejas girando como antenas hacia cada ruido sospechoso. Itzel se quedó sentada en el catre, incapaz de acostarse sabiendo que el peligro había encontrado su refugio. Al amanecer, cuando la luz gris comenzó a filtrar por las ventanas sin vidrio, Mateo habló sin apartar la mirada del horizonte. Podríamos ir a las autoridades, denunciar a Eusebio y a Aguirre. Itzel negó con la cabeza. ¿Qué autoridades? La policía municipal que recibe sobornos de Aguirre. El juez de distrito que es primo segundo de Eusebio. Si hay justicia para esto, tiene que venir de adentro de la comunidad, de los ancianos del consejo que aún recuerdan las verdaderas tradiciones. Se abrazó las rodillas, haciéndose pequeña a pesar de su tamaño. Pero para eso tendría que volver, tendría que enfrentarlos. Y no sé si puede. Mateo finalmente la miró, vio el miedo y la determinación peleando dentro de ella como 2 animales enjaulados. No tienes que decidir ahora, pero si decides ir no irás sola. Conozco gente, vaqueros como yo, que le deben favores a Aguirre y lo odian, trabajadores que ha explotado,
familias que ha desplazado. Si necesitas testigos, si necesitas voces que respalden la verdad, puedo conseguirlo. Itzel lo miró con algo parecido a la esperanza, ese sentimiento peligroso y necesario. ¿Por qué harías esto? Ni siquiera me conocías hace un mes. Mateo sonrió cansado. Porque a veces la única forma de no ser como tu padre es pararte del lado correcto cuando importa, y esto importa. El segundo visitante llegó 3 días después, pero este era diferente. Era una mujer mayor, de pelo blanco recogido en trenzas, montada en una mula gris con la dignidad de quien cabalga un corcel de guerra. Vestía el traje tradicional de San Isidro, falda de lana gruesa y blusa bordada con diseños geométricos que contaban historias antiguas. Canela ladró pero sin agresión, más bien como saludo. Mateo salió con cautela, pero sin el rifle esta vez. La mujer desmontó con agilidad sorprendente para su edad y lo saludó con una inclinación de cabeza. Me llamo Gabriela. Soy parte del Consejo de Ancianos de San Isidro del Valle. Vengo a hablar con Itzel, si ella me permite. Mateo titubeó, protector, pero Itzel había salido ya, apoyada en su bastón, el rostro una máscara de emociones contradictorias. Abuela Gabriela susurró, y había tanto peso en esas 2 palabras que Mateo entendió que esta mujer representaba algo importante, algo más grande que el conflicto inmediato. Gabriela caminó hacia ella con los brazos abiertos y las 2 mujeres se abrazaron largo rato, Itzel sollozando en el hombro de la anciana mientras ésta le acariciaba la espalda con movimientos circulares, murmurando palabras en la lengua original que sonaban como bendiciones o canciones de cuna. Cuando se separaron, Gabriela miró directamente a Mateo. Gracias por cuidarla. El Creador pone a las personas correctas en el camino cuando más se necesitan. Luego se volvió hacia Itzel. Hija, vine a decirte que no todos en San Isidro apoyamos lo que pasó. De hecho, la mayoría no lo sabíamos hasta la mañana siguiente, cuando encontramos el Cerro de las Cruces profanado con ese circo horrible. Eusebio actuó en la oscuridad, con sus seguidores más fanáticos, sin consultar al consejo. Desde entonces hemos estado investigando, hablando con gente, juntando las piezas de esta conspiración sucia. Sacó de su morral un fajo de papeles doblados. Encontramos evidencia de los pagos de Aguirre a Eusebio, copias de documentos que pretenden vender tierras comunales que no le pertenecen, y testimonios de 3 mujeres más de la comunidad que Eusebio intentó someter al mismo ritual falso en años anteriores, pero que lograron escapar o fueron salvadas por familiares antes de que las cosas llegaran tan lejos como contigo. Itzel tomó los papeles con manos temblorosas, leyendo nombres y cifras que confirmaban todo lo que había intuido. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Gabriela suspiró profundo. Porque eres visible. Porque tu cuerpo desafía las normas que gente como Eusebio necesita mantener para sentirse en control. Porque la gordofobia es una herramienta fácil para conseguir que otros miren hacia otro lado mientras te destruyen. Y porque no tienes familia cercana que te defienda. Eres el chivo expiatorio perfecto para sus planes. La rabia volvió a encenderse en los ojos de Itzel. ¿Y qué esperan que haga? Gabriela la tomó de las manos. Que vuelvas, que te pares frente a la comunidad reunida y cuentes tu verdad. El Consejo ha convocado Asamblea General para dentro de 5 días, al amanecer, cuando la tradición dice que todas las voces deben ser escuchadas sin prejuicio. Eusebio no podrá negarse sin mostrarse como el cobarde que es. Necesitamos tu testimonio, tu valor, para romper el hechizo de miedo que ha tejido sobre nuestra gente. Itzel miró a Mateo, buscando algo en su rostro, alguna señal de qué debía hacer. Él se acercó y habló con suavidad. No puedo decidir por ti, pero sí puedo decirte que correr solo te dará un respiro temporal. Este tipo de veneno te seguirá a donde vayas a menos que lo enfrentes en su origen. Y no estarás sola. Yo estaré ahí. Y la gente que te prometí, testigos que pueden hablar de los abusos de Aguirre, estarán ahí también. Gabriela asintió. El Consejo garantiza tu seguridad. Hemos puesto guardias en todo el perímetro de San Isidro. Nadie te tocará un pelo mientras estemos vivos. Pero la decisión es tuya, nieta. Siempre lo ha sido. Itzel cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió había algo nuevo en ellos, algo que no había estado ahí antes. Resolución. Iré, dijo simplemente. Iré y diré mi verdad. Y si me escuchan bien. Y si no, al menos sabré que lo intenté.
que no dejé que me borraran sin pelear. Los siguientes 5 días fueron un torbellino de preparación. Mateo cabalgó hasta Agua Prieta y reunió a los hombres y mujeres que había prometido, 10 trabajadores que Aguirre había despedido sin pago después de meses de labor, 3 familias que habían perdido sus pequeñas propiedades por deudas manipuladas, un excapataz que tenía documentos probando el desvío ilegal de agua de riego. Los convenció a todos de viajar a San Isidro y testimoniar, no solo contra Aguirre sino en favor de una comunidad que merecía gobernarse sin intervención corrupta. También visitó al padre Anselmo, un sacerdote jesuita viejo que llevaba 40 años trabajando con comunidades indígenas y que conocía la diferencia entre tradición genuina y superstición inventada. El padre aceptó acompañarlos como observador neutral, alguien cuya palabra tendría peso incluso ante autoridades estatales si fuera necesario. Mientras tanto, Itzel trabajaba con Gabriela y 2 ancianas más que habían llegado al rancho para apoyarla. Le enseñaban las palabras correctas para dirigirse a la asamblea, los gestos de respeto que debía hacer al consejo, la forma de estructurar su testimonio para que fuera imposible ignorarlo. También le cosieron un huipil nuevo, blanco bordado con flores azules y pájaros rojos, porque si iba a pararse frente a su comunidad lo haría con dignidad, vestida en la tradición que Eusebio había profanado. La noche antes de partir Itzel no podía dormir. Salió del jacal y encontró a Mateo sentado en el escalón, mirando las estrellas que brillaban con una claridad brutal en el cielo sin contaminación. Se sentó junto a él, sus hombros casi tocándose. «Tengo miedo», admitió en voz baja. Él asintió. «Es natural. Yo también lo tendría». Ella lo miró de reojo. «No tienes que venir, ¿sabes? Ya hiciste suficiente, más que suficiente». Mateo sonrió en la oscuridad. «Voy porque quiero, porque en toda mi vida de 50 fracasos pequeños y una docena de cobardías, esta es la oportunidad de hacer algo que importa, de estar del lado correcto de la historia aunque sea solo esta vez». Itzel sintió como algo se aflojaba en su pecho, algo que había estado tenso tanto tiempo que ya no recordaba cómo era respirar sin ese peso. Extendió la mano y Mateo la tomó. Se quedaron así, de la mano bajo las estrellas indiferentes, 2 personas rotas que habían encontrado en la fractura del otro la posibilidad de algo parecido a la sanación. Canela se acurrucó a los pies de ambos, el eslabón simple que los había unido aquella primera noche cuando todo parecía perdido. «Mañana», dijo Itzel finalmente. «Mañana cambiamos esto, o al menos lo intentamos». El amanecer llegó con un frío que cortaba hasta los huesos. La caravana partió del rancho de Mateo cuando el cielo apenas se teñía de gris. Itzel y Gabriela al frente montadas en la mula y un caballo prestado, Mateo a su lado en su propio caballo, detrás los 10 testigos de Agua Prieta en una mezcla de caballos viejos y una carreta tirada por bueyes. Y cerrando la marcha, el padre Anselmo en un burro manso que conocía el camino de memoria. Canela trotaba entre todos como pastora invisible, asegurándose de que el grupo se mantuviera unido. El viaje hasta San Isidro tomaría 3 horas por el camino de terracería que serpenteaba entre cerros bajos y lechos secos de arroyos. Nadie hablaba mucho. Había una solemnidad en el aire, la sensación de que estaban cabalgando hacia algo definitivo, un punto de no retorno donde las cosas se resolverían de una forma u otra. Itzel iba rígida en la montura, el huipil nuevo impecable bajo el zarape que la protegía del viento, los ojos fijos en el horizonte donde sabía que su pueblo esperaba. Mateo la observaba de reojo, listo para intervenir si ella mostraba señales de querer retroceder, pero lo que veía en su perfil no era duda sino determinación pura, la clase de terquedad que mueve montañas o al menos las enfrenta sin parpadear. Llegaron a San Isidro cuando el sol apenas se elevaba sobre los cerros del este, bañando las casas de adobe en una luz dorada que suavizaba la pobreza del lugar. La comunidad se había reunido en la plaza central, un espacio amplio de tierra apisonada rodeado por la iglesia pequeña, la casa comunal y las viviendas principales. Había quizá 200 personas, prácticamente toda la población, hombres con sombreros de palma y camisas remendadas, mujeres con rebozos de colores apagados por el sol, niños que correteaban entre las piernas de los adultos sin entender la gravedad del momento, ancianos sentados en sillas y bancos traídos de las casas. El consejo de ancianos ocupaba una tarima baja construida con tablones,
5 hombres y 5 mujeres de edad avanzada vestidos en trajes ceremoniales que solo sacaban para ocasiones importantes. Y ahí de pie junto a la tarima con los brazos cruzados y expresión de tormenta contenida estaba Eusebio Maldonado. Flanqueado por sus seguidores más cercanos, 7 u 8 hombres de mediana edad que lo miraban como si fuera profeta. Cuando la caravana entró a la plaza, un murmullo recorrió la multitud. Algunos rostros mostraban sorpresa, otros vergüenza, otros curiosidad. Los niños dejaron de correr. Las mujeres se cubrieron más con sus rebozos. Los hombres se enderezaron, evaluando a los forasteros con desconfianza automática. Gabriela desmontó primero y caminó directo a la tarima, subiendo con la autoridad de quien conoce su lugar en la jerarquía comunal. Habló en voz alta en español para que los visitantes entendieran, pero con frases ocasionales en la lengua materna para afirmar su legitimidad. Hermanos y hermanas de San Isidro del Valle, nos reunimos hoy bajo el ojo de nuestros ancestros y la luz del nuevo sol para hacer justicia, no la justicia falsa de hace un mes. Ese remedio cruel inventado por mentes envenenadas, sino la justicia verdadera que nuestros abuelos practicaron durante generaciones. Escuchar todas las voces, pesar todas las verdades, y decidir como comunidad qué camino seguir. Señaló a Isel, que permanecía montada junto a Mateo, visible para todos. Isel ha vuelto. La mujer que algunos querían silenciar para siempre ha vuelto a reclamar su lugar entre nosotros. Y trae con ella testigos de las verdades que necesitamos oír. Eusebio dio un paso adelante, la cara roja de indignación. Esto es un insulto. Esa mujer huyó del juicio de la comunidad. No tiene derecho a estar aquí. Su voz resonó en la plaza. Algunos de sus seguidores asintieron y murmuraron apoyo. Pero el anciano más viejo del consejo, un hombre llamado Don Esteban con el rostro surcado de arrugas profundas como barrancas, levantó una mano para silenciar. Eusebio Maldonado, tú no decides quién tiene derecho a estar aquí. Ese derecho lo tiene toda persona nacida en esta tierra, y más aún quien viene a responder acusaciones. Siéntate y calla hasta que sea tu turno de hablar. El tono no admitía réplica. Eusebio apretó la mandíbula pero obedeció, bajando de la tarima con pasos pesados de furia mal contenida. Itzel desmontó con ayuda de Mateo, tomó su bastón de mezquite y caminó hacia el centro de la plaza. Cada paso era un esfuerzo visible, no solo por el tobillo que aún le molestaba, sino por el peso de todas las miradas clavadas en ella, diseccionando su cuerpo, juzgando su existencia. Pero mantuvo la cabeza alta, los hombros hacia atrás, negándose a encogerse bajo el escrutinio. Cuando llegó frente al consejo, hizo la reverencia tradicional, tocándose la frente y luego el corazón, y habló en la lengua de los ancestros primero en palabras que Mateo no entendió, pero cuyo tono respetuoso era inconfundible, y luego en español: Consejo de ancianos, hermanos y hermanas de San Isidro, he vuelto no porque sea valiente, sino porque no puedo seguir viviendo si no enfrento lo que pasó aquí. Mi nombre es Isel, hija de María y nieta de Antonia, descendiente de esta tierra como lo fueron 10 generaciones antes de mí. Soy una mujer indígena gorda, y esas 3 palabras que algunos usan como insulto yo las reclamo con orgullo. Hubo murmullos en la multitud, algunos de desaprobación, otros de sorpresa. Ella continuó sin inmutarse. Hace un mes, en la noche del solsticio, un grupo de hombres liderados por Eusebio Maldonado me sacó a la fuerza de mi casa. Me acusaron de traer mala suerte a la comunidad, de ser impura por mi cuerpo, de ofender a los ancestros con mi mera existencia. Dijeron que debía ser purificada por fuego en un ritual que nunca ha existido en nuestra tradición. Y cuando intentaron atarme a una pira, luché y huí, y ellos me persiguieron con piedras hasta dejarme medio muerta en un arroyo. Su voz se quebró pero no se detuvo. Hubiera muerto esa noche si no fuera por este hombre. Señaló a Mateo, que permanecía de pie junto a su caballo, incómodo con la atención. Mateo Rentería me encontró, me salvó la vida sin conocerme, sin esperar nada a cambio. Me dio refugio, medicina, seguridad. Y cuando vinieron a buscarme se paró entre ellos y yo sin dudar. Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Itzel respiró hondo y continuó. Pero no vine a hablar solo de lo que me hicieron. Vine a hablar de por qué me lo hicieron. Vine a hablar de por qué me lo hicieron. Vine a exponer la verdad sobre Eusebio Maldonado y sus aliados. Gabriela le pasó los documentos que habían recopilado. Itzel los levantó para que todos pudieran verlos. Estos son contratos firmados entre Eusebio y don Servando Aguirre, el ganadero de Agua Prieta.
documentos que muestran pagos mensuales a cambio de servicios no especificados, borradores de escrituras de venta para tierras comunales que no le pertenecen a Eusebio, pero que pretende vender a Aguirre una vez que nuestra comunidad esté suficientemente fracturada como para que intervengan autoridades externas. La multitud estalló en exclamaciones de sorpresa e indignación. Eusebio se puso de pie de un salto. Mentiras, esos papeles son falsos. Una conspiración para desacreditarme. Pero don Esteban volvió a intervenir. Los papeles hablarán por sí mismos cuando los revisemos. Por ahora siéntate. Él aprovechó el momento. También traigo testimonios de 3 mujeres de esta comunidad de que Eusebio intentó someter a rituales similares en años anteriores. Claudia, Mercedes, Tomasa están aquí. 3 mujeres de diferentes edades se adelantaron entre la multitud con pasos vacilantes, el miedo aún visible en sus rostros, pero también algo parecido al alivio de finalmente poder hablar. Una por una las 3 mujeres contaron sus historias. Claudia, gorda como Isel, relató cómo hace 2 años Eusebio y sus hombres la habían llevado al monte con la excusa de un ritual de limpieza. Pero ella había logrado escapar gracias a que su esposo la buscó a tiempo. Mercedes, no particularmente gorda pero con una discapacidad en la pierna que la hacía caminar con cojera, describió un intento similar hace 4 años cuando Eusebio dijo que su imperfección física era señal de pecado familiar que necesitaba expiación. Tomasa, una mujer mayor con vitiligo que le manchaba la cara y los brazos, habló de hace 6 años cuando la acusaron de brujería por su apariencia y casi la ahogan en el río. En los 3 casos, Eusebio había estado presente, liderando o apoyando los ataques. Las historias eran demasiado consistentes para ser inventadas, demasiado dolorosas para ser mentira. Cuando Tomasa terminó de hablar, con lágrimas rodando por sus mejillas desiguales, el silencio en la plaza era absoluto. Incluso los niños se habían quedado quietos, sintiendo la gravedad de las revelaciones. Algunos de los seguidores de Eusebio miraban el suelo con expresiones de duda, como si recién procesaran en qué se habían dejado involucrar. Entonces Mateo dio un paso adelante. Con permiso del consejo, yo también tengo algo que decir. Don Esteban asintió. Mateo se quitó el sombrero en señal de respeto y habló con voz clara. No soy parte de esta comunidad y no pretendo juzgar sus costumbres, pero sí conozco a don Servando Aguirre. Trabajé para él durante 2 años como vaquero. Es un hombre que roba tierras a través de préstamos imposibles de pagar, que manipula a autoridades locales con sobornos, que desplaza familias enteras para expandir sus propiedades. Y ahora viene a San Isidro, no con armas sino con algo más peligroso. División sembrada desde adentro. Hizo un gesto hacia los testigos que había traído. Estas 10 personas pueden dar fe de los métodos de Aguirre. Les quitó sus tierras, sus trabajos, su dignidad. Y ahora quiere lo mismo con ustedes, usando a Eusebio como herramienta. Uno por uno los testigos de Agua Prieta se adelantaron y contaron sus propias experiencias con el ganadero. Historias de contratos verbales nunca cumplidos, de accidentes laborales ignorados, de familias dejadas en la calle después de décadas de trabajo leal. Cada testimonio pintaba el retrato de un hombre sin escrúpulos dispuesto a cualquier cosa por acumular más poder y tierra. Y cada testimonio conectaba más claramente a ese hombre con Eusebio Maldonado. El padre Anselmo fue el último en hablar. Llevo 40 años trabajando con comunidades indígenas de esta región. He estudiado las tradiciones verdaderas, los rituales genuinos que han pasado de generación en generación. Y puedo decirles con absoluta certeza que lo que Eusebio intentó hacer con Itzel no tiene ninguna base en la tradición ancestral de este pueblo. Es una invención reciente, una perversión de lo sagrado para justificar violencia contra los más vulnerables. El verdadero camino de los ancestros no señala cuerpos como malos o buenos, no busca chivos expiatorios para problemas complejos. El verdadero camino busca balance, armonía, justicia para todos. Sus palabras resonaron con autoridad especial porque venían de alguien que claramente respetaba las tradiciones indígenas en lugar de despreciar. Algunos ancianos asentían, sus expresiones mostrando algo parecido al alivio de que alguien con credibilidad externa confirmara lo que ellos ya sospechaban. Eusebio finalmente estalló, poniéndose de pie y gritando con voz que se quebraba entre rabia y desesperación. Ustedes no entienden. Las cosas están mal en San Isidro. Las cosechas fallan. Los pozos se secan. Necesitamos explicaciones. Necesitamos alguien que pague por nuestros sufrimientos. Señaló a Itzel con dedo acusador.
Ella es diferente. Su cuerpo es diferente. Y donde hay diferencia hay problemas. Su rostro estaba rojo, las venas del cuello hinchadas, a saliva volando con cada palabra. Itzel se volvió para enfrentarlo directamente. Y cuando habló su voz era como acero templado. Tienes razón en una cosa, Eusebio. Las cosas están mal, pero no por mi cuerpo. Están mal porque hombres como tú prefieren señalar a los vulnerables en lugar de enfrentar a los verdaderos responsables. Están mal porque es más fácil culpar a una mujer gorda que admitir que vendiste tu alma y las tierras de tu pueblo a un ganadero corrupto. Están mal porque la gordofobia, el odio a lo diferente, es la herramienta perfecta para dividir a una comunidad que debería estar unida. Se acercó a él un paso, luego otro, hasta quedar a pocos metros. Y ahora voy a decirte algo que tal vez nunca nadie te ha dicho. Mi cuerpo no es tu problema. Nunca lo fue. Es solo el espejo donde proyectas tus propios miedos e inseguridad. Y eso es algo que tendrás que resolver contigo mismo. Don Esteban se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en su bastón ceremonial tallado con símbolos ancestrales. El consejo necesita deliberar. Todos esperen aquí. Los 10 ancianos bajaron de la tarima y se reunieron en la casa comunal, cerrando la puerta detrás de ellos. La multitud se disolvió en grupos pequeños que hablaban en voz baja, procesando todo lo que habían escuchado. Algunos se acercaron a Itzel para tocarle el brazo, susurrar disculpas, ofrecer apoyo tímido. Otros miraban a Eusebio con expresiones que iban de la decepción al desprecio. Los seguidores más fanáticos se mantuvieron junto a él, pero incluso entre ellos había fisuras visibles. Miradas de duda, posturas menos seguras, susurros de desacuerdo. Mateo se mantuvo cerca de Itzel, no tocándola pero presente una presencia sólida que le recordaba que no estaba sola. Canela se había echado a sus pies, como si entendiera que su trabajo de protección no había terminado. La deliberación duró casi 2 horas. El sol subió en el cielo, el calor comenzó a apretar, los niños volvieron a corretear aunque más callados que antes. Algunas mujeres trajeron agua fresca del manantial comunal en cántaros de barro y la distribuyeron entre todos, incluso los forasteros, porque la hospitalidad era sagrada independientemente de las circunstancias. Finalmente la puerta de la casa comunal se abrió y los ancianos volvieron a la tarima. Don Esteban retomó su lugar central y habló con voz que a pesar de su edad llegaba a cada rincón de la plaza. Hemos escuchado, hemos deliberado, hemos consultado con los ancestros a través de la oración y la reflexión, y hemos llegado a decisiones que esperamos traigan sanación a nuestra comunidad. Hizo una pausa dejando que el silencio se instalara completo. Primero, el ritual del fuego que se intentó realizar contra Itzel no tiene ninguna base en nuestras tradiciones verdaderas. Fue una invención de Eusebio Maldonado y sus seguidores, una violación grave de nuestros principios de respeto y armonía. Segundo, la evidencia presentada sobre los tratos de Eusebio conservando a Aguirre es suficiente para considerarlo traidor a los intereses de la comunidad. Tercero, las mujeres que dieron testimonio merecen reparación por el daño que se les hizo, y esa reparación comenzará hoy, señaló a Eusebio. Eusebio Maldonado, el Consejo te encuentra culpable de conspiración contra la comunidad, de violencia contra mujeres vulnerables y de profanar tradiciones sagradas para tu beneficio personal. Por lo tanto, eres desterrado de San Isidro del Valle por un periodo de 5 años. En ese tiempo no podrás pisar tierras comunales ni participar en decisiones que nos afecten. Además, todas las propiedades que posees dentro del territorio comunal serán confiscadas y redistribuidas entre las familias que más lo necesitan, empezando por Itzel y las otras 3 mujeres que sufrieron tus ataques. Eusebio abrió la boca para protestar, pero don Esteban continuó implacable. Si cumples tu destierro con dignidad y demuestras cambio genuino, podrás solicitar al Consejo tu reincorporación al final de los 5 años. Pero esa decisión dependerá de tu comportamiento y de si las mujeres afectadas te perdonan. Su palabra tendrá más peso que cualquier otra cosa. Se volvió entonces hacia los seguidores de Eusebio que habían participado directamente en el ataque. Ustedes 7 también son culpables, pero su participación fue menor y estaban influidos por el liderazgo de Eusebio. Por lo tanto, harán trabajo comunitario no remunerado durante 1 año completo, reparar caminos, limpiar el manantial, construir una casa para cada una de las 4 mujeres afectadas, y tomarán clases con las abuelas sobre las tradiciones verdaderas de nuestro pueblo, para que aprendan a distinguir lo sagrado de lo profano. El consejo no había terminado. Don Esteban miró directamente a Itzel.
Itzel, hija de esta tierra, el Consejo te pide perdón en nombre de toda la comunidad. Fallamos en protegerte, en cuestionar a tiempo las mentiras que se dijeron sobre ti, en permitir que el odio al cuerpo ajeno envenenara nuestro convivir. Ese fracaso es nuestro, no tuyo. La voz del anciano se quebró levemente. Te ofrecemos lo siguiente: las 3 hectáreas de mejor tierra que antes eran de Eusebio, con acceso directo al manantial. Además, el Consejo te nombra guardiana de tradiciones verdaderas, con la responsabilidad de enseñar a las nuevas generaciones sobre respeto al cuerpo y rechazo a la gordofobia. Recibirás un estipendio mensual de la tesorería comunal por este trabajo, y te pedimos, si puedes encontrar la generosidad en tu corazón, que vuelvas a vivir entre nosotros. Te necesitamos. Necesitamos tu fuerza, tu verdad, tu ejemplo de que es posible sobrevivir a lo peor que los humanos pueden hacer y aún así mantener la dignidad intacta. Gabriela bajó de la tarima y extendió a Itzel un bastón ceremonial y al similar al de don Esteban. Tallado con figuras de mujeres de diferentes cuerpos y tamaños, este bastón representa tu nueva autoridad. Cuando hables con este bastón en la mano, todos deben escuchar. Es un símbolo de que tu voz importa, de que tu existencia no solo es válida sino necesaria para el balance de nuestra comunidad. Itzel tomó el bastón con manos que temblaban, no de miedo sino de emoción abrumadora. Miró el bastón tallado, sintió su peso perfecto, y algo dentro de ella que había estado roto desde hace tanto tiempo comenzó a soldarse. Levantó la vista hacia el consejo, hacia la multitud, hacia Mateo que la miraba con orgullo apenas contenido, y habló con voz clara a pesar de las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Acepto el perdón del consejo, acepto las tierras, no porque las necesite sino porque las usaré para bien de todos. Acepto el cargo de guardiana de tradiciones. Y sí, volveré a San Isidro. Hizo una pausa tragando el nudo en su garganta, pero también necesito que entiendan algo. Perdonar no significa olvidar. Las cicatrices de lo que pasó quedarán en mi cuerpo y en mi alma para siempre. La gordofobia que sufrí no desaparece porque ahora me den un bastón y un título. Tenemos trabajo duro por delante todos nosotros para desmantelar las creencias que hicieron posible que esto sucediera. Y ese trabajo empieza hoy, con cada uno de ustedes mirando dentro de sí mismo y preguntándose qué prejuicios carga, qué odios no examinados alimenta, qué palabras crueles ha dicho o permitido sin cuestionar. Señaló a Claudia, Mercedes y Tomasa. Estas mujeres también necesitan ser honradas. También necesitan reparación. Y necesitan que sus historias se cuenten a las generaciones futuras como advertencia de lo que nunca debe repetirse. El consejo asintió y don Esteban añadió: así sea, las historias de las 4 serán incorporadas a las enseñanzas comunales. Y establecemos este día, el día en que Itzel regresó a reclamar su dignidad, como día anual de reflexión sobre el respeto al cuerpo y el rechazo a todo prejuicio que reduzca a las personas a su apariencia física. Hubo un murmullo de aprobación en la multitud, que había crecido en intensidad hasta convertirse en aplauso. No todos aplaudían, algunos aún miraban el suelo incómodos, pero suficientes lo hacían como para crear un sonido que llenaba la plaza. Eusebio permanecía de pie junto a sus seguidores más leales, el rostro una máscara de humillación y furia. Por un momento pareció que iba a gritar algo más, a lanzarse en última protesta violenta, pero entonces su mirada se cruzó con la de Itzel, y lo que fuera que vio ahí, la ausencia total de miedo o sumisión, lo quebró de alguna forma fundamental. Dejó caer los hombros, recogió su sombrero del suelo polvoriento, y caminó hacia las afueras del pueblo sin mirar atrás, seguido por 2 de sus seguidores más acérrimos que preferían el destierro voluntario a la vergüenza de quedarse. Esa noche San Isidro celebró algo que no había experimentado en años: alivio colectivo, la sensación de que un veneno había sido extraído del cuerpo comunitario y finalmente podían empezar a sanar. Prepararon una comida comunal en la plaza, cada familia aportando lo que podía: tamales de frijol y chile, atole de amaranto, quelites cocidos con ajo, tortillas recién hechas que humeaban en grandes canastas. Mateo y los testigos de Agua Prieta fueron invitados de honor, tratados con la hospitalidad que se reserva para quienes han demostrado ser amigos verdaderos. El padre Anselmo bendijo los alimentos con una oración que mezclaba el catolicismo con elementos de la espiritualidad indígena local,
creando una síntesis que honraba ambas tradiciones sin traicionar ninguna. Los niños corrieron entre las mesas improvisadas, su risa finalmente libre del peso opresivo que había colgado sobre el pueblo durante meses. Las mujeres se reunieron alrededor de Itzel, tocándola con reverencia, preguntándole sobre su experiencia, ofreciéndole historias propias de gordofobia sufrida y superada. Los hombres hablaban con Mateo, agradeciendo su intervención, preguntando sobre su rancho, ofreciendo ayuda si alguna vez la necesitaba. Mateo encontró un momento a solas con Itzel cuando ella se alejó de la multitud para respirar bajo un árbol de mezquite que crecía en el borde de la plaza. Se sentó junto a ella sin decir nada al principio, solo acompañándola en el silencio. Finalmente Itzel habló. No sé cómo agradecerte lo que hiciste. Mateo negó con la cabeza. No necesitas agradecerme. Hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Ella sonrió. Pero no cualquier persona lo hizo. Solo tú. Se quedaron callados un rato más, viendo cómo las lámparas de querosén comenzaban a encenderse en las casas alrededor de la plaza, creando un collar de luces pequeñas en la oscuridad creciente. ¿Vas a volver a tu rancho?, preguntó ella finalmente. Mateo asintió. Sí, mañana. Las vacas no se cuidan solas, y Canela me está mirando con reproche porque llevamos días sin rutina normal. Sonrió. Pero no es tan lejos, 3 horas a caballo. Podría venir a visitarte de vez en cuando, si quieres, asegurarme de que estás bien. Itzel sintió un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el clima. Me gustaría eso, me gustaría mucho. Hizo una pausa, las palabras luchando por salir. Nunca antes había tenido un amigo como tú, alguien que me viera como persona completa en lugar de como problema a resolver. Mateo la miró con esos ojos color miel que habían visto demasiado sufrimiento como para juzgar el ajeno. Y yo nunca había tenido el privilegio de conocer a alguien con tu coraje. Me enseñaste que la dignidad no es algo que otros te dan. Es algo que reclamamos, incluso cuando el mundo entero dice que no la merecemos. Los días siguientes fueron un torbellino de reconstrucción. Los 7 hombres sentenciados a trabajo comunitario comenzaron su labor bajo supervisión del consejo, empezando por construir una casa modesta pero sólida para Itzel en las 3 hectáreas que ahora eran suyas. Eligió un lugar con vista al valle, donde el manantial cantaba cerca y los mezquites daban sombra suficiente para que el calor del mediodía fuera tolerable. La casa sería pequeña, 2 cuartos y una cocina, pero con buenos cimientos de piedra y paredes gruesas de adobe que mantendrían el fresco en verano y el calor en invierno. Mientras supervisaba la construcción, Itzel empezó sus clases como guardiana de tradición. Reunía a grupos pequeños de jóvenes y niños bajo la sombra de los árboles sagrados que crecían junto al manantial, y les hablaba no solo de los rituales antiguos y las costumbres verdaderas, sino también de respeto, de cómo todas las formas de cuerpo eran válidas y sagradas, cómo la gordofobia era un veneno importado que no tenía lugar en una cosmovisión que valoraba el balance y la diversidad. Los niños la escuchaban con ojos grandes, haciendo preguntas directas que solo los niños se atreven a hacer. ¿Duele ser gorda? ¿Por qué la gente es mala contigo? ¿Tú odias a Eusebio? Y ella respondía con honestidad brutal templada con compasión. A veces duele no por el cuerpo sino por cómo otros te tratan. La gente es mala porque tiene miedo de lo diferente y es más fácil atacar que entender. Y no odio a Eusebio. Siento lástima por él porque dejó que el miedo lo convirtiera en monstruo. Claudia, Mercedes y Tomasa se convirtieron en aliadas cercanas. Las 4 mujeres formaron un consejo informal, reuniéndose 2 veces por semana para apoyarse mutuamente y planear iniciativas educativas sobre respeto al cuerpo en la comunidad. Claudia propuso crear un taller de costura donde se enseñara a hacer ropa hermosa para cuerpos de todos los tamaños, desmontando la idea de que solo ciertos cuerpos merecían adornarse. Mercedes, que era excelente cocinera, empezó a ofrecer clases de nutrición que enfatizaban salud y placer en lugar de pérdida de peso, desafiando las narrativas dominantes sobre comida y cuerpo masa. La mayor de las 4 compartía historias de la época antes de que la gordofobia fuera común en San Isidro, cuando los cuerpos simplemente eran y nadie perdía sueño categorizándolos como buenos o malos. Juntas empezaban a tejer una nueva narrativa para la comunidad, una donde la diversidad corporal era celebrada en lugar de perseguida. Mateo cumplió su promesa de visitar regularmente. Cada 2 semanas llegaba a San Isidro con Canela trotando a su lado,
a veces trayendo productos de su rancho para compartir, leche fresca, queso artesanal que había aprendido a hacer, verduras de su huerto. Se sentaba con Itzel a ver la puesta del sol desde el porche de su casa nueva, conversando sobre todo y nada. El precio del maíz, la sequía que finalmente empezaba a ceder gracias a lluvias tardías, los planes de ella para expandir sus clases, los sueños de él de algún día comprar más tierra y criar mejores animales. Entre ellos crecía algo que ninguno se apresuraba a definir, una intimidad que no necesariamente era romántica pero que definitivamente era amor de alguna forma, el tipo de amor que se construye con presencia constante y respeto mutuo en lugar de gestos grandiosos. Canela servía como embajadora no oficial, dividiendo su tiempo entre el rancho y San Isidro, acostada a los pies de Itzel durante sus clases o corriendo con los niños de la comunidad que la habían adoptado como mascota colectiva. Gabriela se convirtió en mentora y abuela sustituta para Itzel. La anciana le enseñaba los matices de navegar la política comunal, cómo leer las corrientes ocultas de poder y alianza, cuándo hablar y cuándo callar estratégicamente. Pero también le enseñaba cosas más sutiles, cómo hacer paz con el pasado sin olvidarlo, cómo transformar el dolor en sabiduría sin que te envenenen en el proceso, cómo perdonar sin requerir que el otro cambie primero. El perdón no es regalo que le das al que te hizo daño, le decía Gabriela mientras preparaban té de hierbas en la cocina de Itzel. Es regalo que te das a ti misma para dejar de cargar el peso del odio. Eusebio tendrá que vivir con lo que hizo, esa es su carga, pero tú no tienes que cargar la tuya también. Itzel escuchaba y aprendía sintiendo cómo las palabras de la anciana limpiaban heridas internas que ni siquiera sabía que tenía. 6 meses después del día de la asamblea, llegaron noticias de que don Servando Aguirre había sido arrestado por autoridades estatales. Al parecer, la evidencia presentada en San Isidro había llamado la atención de un fiscal anticorrupción que había estado investigando al ganadero por otros asuntos. Los documentos sobre los tratos con Eusebio, sumados a los testimonios de las familias desplazadas que Mateo había traído, fueron suficientes para construir un caso sólido de despojo ilegal de tierras y manipulación de comunidades indígenas. Aguirre enfrentaba años de cárcel y la confiscación de propiedades adquiridas ilegalmente, muchas de las cuales serían devueltas a sus dueños originales. La noticia se recibió en San Isidro con celebración mesurada. No era victoria completa porque las heridas que Aguirre había causado seguirían doliendo por generaciones, pero era al menos una forma de justicia, una confirmación de que los poderosos no siempre salían ilesos de sus crímenes. Eusebio no se supo mucho durante el primer año de su destierro. Rumores decían que se había ido a trabajar a una mina al norte, que vivía solo en una choza alejada de todo contacto humano, que había intentado unirse a otra comunidad pero lo habían rechazado cuando supieron su historia. Itzel no perdía tiempo pensando en él. Estaba demasiado ocupada construyendo su nueva vida, enseñando, aprendiendo, cultivando sus tierras con ayuda de vecinos solidarios, participando en las asambleas comunales donde su voz era ahora escuchada con respeto. Su bastón ceremonial reposaba siempre junto a la puerta, recordatorio de autoridad ganada con sangre y coraje. Algunas noches, cuando el viento soplaba frío desde el altiplano y los recuerdos la asaltaban, aún soñaba con piedras volando hacia ella y voces gritando que no merecía vivir. Pero despertaba en su propia casa rodeada de evidencia tangible de que había sobrevivido, de que había vencido no con violencia sino con verdad, y los sueños perdían poder gradualmente. El segundo año trajo cambios más sutiles pero igualmente importantes. Las clases de Itzel empezaron a atraer interés de comunidades vecinas. Llegaban delegaciones de otros pueblos para aprender sobre sus métodos de educación contra la gordofobia, sobre cómo habían logrado la reconciliación después de conflicto tan profundo. Itzel se convirtió en maestra viajante sin proponérselo, visitando aldeas y caseríos a días de distancia para compartir sus enseñanzas. Mateo a menudo la acompañaba en estos viajes, sirviendo como protección y compañía, y Canela como rompehielos con los niños que siempre eran los primeros en acercarse. En esos viajes, Itzel descubrió que su historia resonaba más allá de San Isidro. Había cientos, miles de mujeres indígenas gordas que habían sufrido variaciones del mismo prejuicio, el mismo rechazo, la misma violencia disfrazada de tradición o preocupación por salud. Y verla de pie orgullosa ocupando espacios sin disculparse, les daba algo que muchas nunca habían tenido,
permiso para existir sin vergüenza. Una tarde de primavera, 2 años después de su regreso a San Isidro, Itzel estaba regando su huerto cuando vio una figura solitaria caminando por el camino polvoriento hacia su casa. Reconoció la forma de andar antes de distinguir el rostro: Eusebio Maldonado, envejecido más de lo que 2 años justificaban. La espalda encorvada bajo peso invisible, el rostro surcado de arrugas nuevas. Se detuvo a distancia respetuosa del límite de su propiedad y se quitó el sombrero. Itzel sintió cómo su cuerpo se tensaba automáticamente, preparándose para pelear o huir, pero entonces respiró hondo y se recordó que ella controlaba esta situación. Dejó la jarra de agua y caminó hacia él sin prisa, deteniéndose a 5 metros de distancia. Se miraron en silencio cargado. Finalmente Eusebio habló, su voz apenas un susurro quebrado: «No vengo a pedir perdón porque sé que no lo merezco. Vengo solo a decir que tenías razón. En todo. Mi miedo me convirtió en monstruo. Mi necesidad de sentirme poderoso me hizo destruir lo que debería haber protegido». Bajó la mirada. «No espero que me creas, pero he pasado estos 2 años trabajando en minas y campos, haciendo el trabajo más duro que existe, y cada noche me acostaba pensando en lo que te hice, en lo que les hice a Claudia, Mercedes, Tomasa, en cómo traicioné todo lo que mis propios abuelos me enseñaron sobre respeto y comunidad». Levantó la vista, y había lágrimas en sus ojos. «No vengo a pedirte, solo necesitaba que supieras que lo que hiciste, pararte frente a todos y decir tu verdad, me quebró de una forma que tal vez me salvó, porque ahora veo lo que era, y es horrible. Pero al menos lo ve». Itzel lo estudió largo rato, buscando la trampa, la manipulación escondida detrás de palabras bonitas. Pero lo que veía era un hombre genuinamente destruido por el peso de sus propias acciones, alguien que finalmente entendía la magnitud del daño causado. No sintió pena por él, exactamente, pero tampoco el odio, que quizá era más fácil. Sintió algo más complicado: reconocimiento de humanidad compartida, de que incluso monstruos son hechos no nacidos, de que la redención posible aunque nunca garantizada. Habló con voz firme: «No te perdono. Tal vez algún día pueda, pero no hoy. Lo que me hiciste dejó cicatrices que llevo en el cuerpo y el alma. Tus palabras ahora no borran tus acciones de entonces». Hizo una pausa. «Pero te creo cuando dices que has cambiado. Y eso es algo, aunque pequeño. Si realmente quieres reparar el daño, hay trabajo por hacer. Trabajo real, no solo palabras. Cuando terminen tus 5 años de destierro, si el consejo te permite volver, puedes empezar demostrando con acciones lo que hoy dices con palabras. Hasta entonces, vive con lo que hiciste, aprende de ello. Y nunca vuelvas a señalar a alguien como menos humano por su cuerpo o su diferencia». Eusebio asintió, se puso el sombrero, y se fue caminando hacia el horizonte sin mirar atrás. Itzel lo vio alejarse sintiendo algo parecido al cierre, no perfecto ni completo, pero suficiente para seguir adelante sin que ese capítulo de su vida la definiera por completo. En el 3er año, Itzel y Mateo finalmente hablaron de lo que había crecido entre ellos. Fue en el rancho de él, durante una de las visitas ahora frecuentes de ella. Estaban sentados en el porche viendo el atardecer pintar el cielo de imposibles cuando Mateo dijo: «Siento que debería aclarar algo». Itzel lo miró expectante. Él continuó con esa honestidad brutal que lo caracterizaba: «No sé exactamente qué somos. Amigos, obviamente, pero a veces siento que es más que eso, y a veces no, y no quiero presionar hacia ninguna dirección porque valoro lo que tenemos demasiado como para arriesgarlo por expectativas incorrectas». Itzel sonrió. «Somos familia. Eso es lo que somos». Mateo parpadeó, procesando. «Familia». Ella asintió. «No familia de sangre, sino familia de elección. De las personas que te salvan la vida no solo físicamente sino en todos los sentidos que importan. De las personas que te ven completa y te quieren de todas formas. De las personas con las que construyes refugio contra un mundo que puede ser brutal». Tomó su mano áspera entre las suyas. «Y sí, a veces me pregunto si podría ser más, pero honestamente, esto que tenemos ya es más de lo que nunca soñé posible. Tener a alguien que me entienda sin necesidad de explicar cada herida, alguien en quien confío completamente, alguien cuya presencia me hace sentir segura. Eso es amor, aunque no sea del tipo que los cuentos nos dicen que deberíamos buscar». Mateo sintió como algo se aflojaba en su pecho, una tensión que ni siquiera sabía que cargaba. «Familia de elección, me gusta cómo suena eso».
Y así quedó definido, o más bien sin definir en la forma liberadora que solo las mejores relaciones permiten. Con el tiempo el rancho de Mateo y la casa de Itzel se convirtieron en refugio para otros que necesitaban ayuda. Una mujer que huía de violencia doméstica pasó 3 meses en el cuarto extra de Itzel mientras procesaba su situación y planeaba su siguiente paso. Un joven expulsado de su comunidad por su orientación sexual encontró trabajo con Mateo y un lugar donde ser él mismo sin juicio. Familias desplazadas por Aguirre que finalmente recuperaron sus tierras, pero necesitaban apoyo para restablecerse, recibieron asesoría y recursos de ambos. Sin planearlo, sin hacer gran anuncio, entre los dos construyeron algo parecido a una red informal de apoyo mutuo, basada en el principio simple de que todos merecen dignidad y segunda oportunidad. Canela envejecía con gracia, más gris cada año, pero aún fiel a su misión autoimpuesta de cuidar a los vulnerables. Los niños de San Isidro, que habían crecido con las enseñanzas de Itzel, empezaban a mostrar diferencias notables en cómo trataban a otros, en cómo cuestionaban prejuicios automáticos, en cómo defendían a compañeros señalados por ser diferentes. 5 años después de la asamblea que cambió todo, el Consejo de San Isidro organizó una celebración especial. Era el día anual de reflexión sobre respeto al cuerpo, pero este año marcaba también un lustro de paz y reconstrucción comunitaria. Habían invitado a Itzel a dar un discurso central, y ella aceptó con mezcla de nerviosismo y honor. La plaza estaba llena como aquel día años atrás, pero el ambiente era completamente diferente. No había tensión, no había miedo, solo comunidad reunida para honrar lo que habían superado juntos. Itzel subió a la tarima con su bastón ceremonial, y cuando habló su voz llegaba a cada rincón, no solo por volumen sino por el peso de autoridad ganada. Hace 5 años yo era una mujer rota huyendo por mi vida, convencida de que el mundo no tenía lugar para alguien como yo. Hoy me paro aquí como guardiana de tradiciones, como maestra, como miembro respetado de esta comunidad. El cambio no fue fácil, no fue rápido, y definitivamente no fue solo mío. Señaló a Mateo, que estaba entre la multitud con Canela a sus pies. Fue de un hombre que decidió que una vida desconocida valía el esfuerzo de salvarla. Señaló a Gabriela y los ancianos. Fue de líderes que tuvieron el coraje de admitir cuando su comunidad se había perdido, y el compromiso de guiarla de vuelta. Señaló a Claudia, Mercedes, Tomasa. Fue de mujeres que encontraron fuerza en testimonio compartido. Y finalmente abrió los brazos para abarcar a todos. Y fue de cada uno de ustedes que eligió aprender, que eligió cuestionar prejuicios antiguos, que eligió construir algo mejor. Hizo una pausa, las lágrimas amenazando pero contenidas. La gordofobia no desapareció de este mundo. Tampoco el racismo, el sexismo, todos los odios que reducen personas a categorías. Pero aquí, en este pedazo de tierra que nuestros ancestros nos dejaron, hemos creado un modelo diferente. Un modelo donde cuerpos de todas las formas son bienvenidos, donde diferencia es celebrada en lugar de castigada, donde justicia significa restauración en lugar de venganza. No somos perfectos, seguimos cometiendo errores, pero al menos ahora sabemos reconocerlos y corregir. Levantó su bastón ceremonial. Y juro por este símbolo de autoridad que me dieron, por la memoria de los que vinieron antes, por el futuro de los que vendrán después, que seguiré enseñando estas lecciones mientras tenga aliento, porque la única forma de honrar lo que sobreviví es asegurar que nadie más tenga que pasar por ello. La multitud estalló en aplausos que duraron largo rato. Niños que habían nacido después del conflicto y solo conocían las historias aplaudían junto a ancianos que lo habían vivido. Y en ese momento, bajo el cielo inmenso del altiplano, se sintió algo parecido a la sanación colectiva, imperfecta y frágil pero real. Esa noche hubo baile y música en la plaza. Alguien trajo un violín, otro una guitarra desafinada, un tercero un tambor improvisado con un bote y cuero estirado. La música que hicieron juntos era imperfecta pero alegre, el tipo de alegría que viene después de haber atravesado oscuridad y salido del otro lado no ileso pero sí vivo. Itzel bailó con Gabriela, con Claudia, con niños que la jalaban de las manos sin preocuparse por su peso o su tamaño. Mateo intentó bailar también a pesar de admitir honestamente que tenía 2 pies izquierdos, y su torpeza solo añadía a la diversión general. Canela se paseaba entre los bailarines robando trozos de comida de los platos desatendidos.
y nadie le recriminaba, porque se había ganado el derecho a sus pequeños robos. Las estrellas salieron una por una hasta llenar el cielo de puntos de luz, testigos silenciosos de que la humanidad, con todos sus defectos y capacidades para crueldad, también era capaz de esto, de levantarse después de caer, de construir después de destruir, de elegir amor sobre odio cuando habría sido más fácil lo contrario. Cuando la fiesta finalmente se disolvió en las primeras horas de la madrugada, Itzel caminó con Mateo hasta el borde del pueblo donde él había amarrado su caballo. Se quedaron de pie bajo un mezquite viejo, el silencio cómodo de dos personas que no necesitan llenar cada momento con palabras. Gracias, dijo ella finalmente, por todo, por seguir siendo la persona que apareció aquella noche cuando más la necesitaba. Mateo negó con la cabeza. No me agradezcas. Tú habrías hecho lo mismo por mí. De hecho, lo has hecho. Me has dado propósito, significado, una razón para ser mejor de lo que era. Se quedaron callados otro rato. Luego Mateo montó su caballo. Canela saltó para acomodarse detrás de él en la montura. Itzel los vio alejarse hacia la oscuridad del altiplano, hacia el rancho que se había convertido en su segundo hogar. Sabía que volvería a verlos en 2 semanas, como siempre. Sabía que su vida, aunque marcada por cicatrices que nunca desaparecerían, finalmente era suya. Sabía que había construido algo valioso del dolor, que su existencia ya no era pregunta sino afirmación. Y mientras caminaba de vuelta a su casa, bajo el cielo que empezaba a aclarar con el amanecer inminente, se permitió sentir algo que había estado ausente por demasiado tiempo: esperanza. No la esperanza ingenua de que todo sería fácil de ahora en adelante, sino la esperanza madura que viene de saber que eres capaz de sobrevivir lo peor y aún encontrar razones para seguir adelante. Los años que siguieron no fueron cuento de hadas. Hubo días difíciles, momentos de duda, conflictos pequeños que necesitaban resolución paciente. La gordofobia no desapareció del mundo más amplio, y cada vez que Itzel salía de San Isidro a enseñar en otras comunidades, enfrentaba nuevamente miradas de juicio, comentarios hirientes, el peso agotador de tener que justificar su existencia. Pero ahora tenía herramientas para manejar esos momentos. Tenía comunidad que la respaldaba. Tenía familia elegida que la sostenía cuando flaqueaba. Tenía propósito que le daba dirección incluso en días oscuros, y tenía sobre todo la certeza de su propio valor, una certeza que nadie podía quitarle porque la había forjado en el fuego de la supervivencia y templado con el trabajo duro de sanar sin olvidar. Su cuerpo seguía siendo el mismo que había sido siempre, gordo y fuerte y marcado por cicatrices tanto de aquella noche terrible como del trabajo diario de vivir. Pero ahora lo habitaba diferente. Lo habitaba como hogar en lugar de como prisión. Lo habitaba con gratitud por todo lo que le permitía hacer, enseñar, cultivar, bailar, existir plenamente en un mundo que había intentado hacerla desaparecer. Mateo también encontró su propia forma de paz. El rancho prosperó modestamente, nunca haciéndolo rico pero sí dándole suficiente para vivir con dignidad y compartir con otros. Seguía siendo hombre de pocas palabras y trabajo duro, pero ahora había ligereza en él que no existía antes, como si haber hecho lo correcto en el momento crucial hubiera aligerado alguna carga antigua que cargaba desde la infancia marcada por violencia paterna. Nunca se casó ni pareció buscar romance tradicional, contentándose con la familia extendida y complicada que había construido alrededor de Itzel y las personas que pasaban por sus vidas necesitando ayuda temporal. Canela vivió hasta los 17 años, edad impresionante para perro de su tamaño, y cuando finalmente murió tranquila en su sueño fue enterrada bajo el mezquite del rancho con una piedra marcada donde Mateo tallaba torpemente. Canela, quien nos encontró cuando más perdidos estábamos, lloró su muerte como no había llorado desde que era niño, y no se avergonzó de las lágrimas. San Isidro se convirtió en ejemplo citado en estudios sobre reconciliación comunitaria y justicia restaurativa. Académicos llegaban a entrevistar a Itzel y al Consejo de Ancianos, queriendo documentar cómo habían logrado lo que parecía imposible en tantos otros lugares: sanación real después de violencia profunda sin recurrir a sistemas punitivos externos que a menudo solo perpetuaban daño. Las respuestas que daban eran siempre las mismas: escuchar más que hablar, creer a los vulnerables cuando cuentan sus verdades, responsabilizar a los perpetradores mientras se les da camino hacia redención genuina, educar a las nuevas generaciones en valores que desmantelan prejuicios en lugar de reforzarlos, y sobre todo, nunca permitir que el miedo se disfrace de tradición para justificar crueldad. No era fórmula mágica que funcionara en todas partes,
pero era testimonio de que el cambio era posible cuando suficientes personas lo elegían conscientemente. Gabriela murió en su sueño a los 89 años, rodeada de las historias que había protegido y transmitido durante décadas. Su funeral fue celebración de vida bien vivida, y el consejo eligió unánimemente a Itzel para ocupar su lugar entre los ancianos a pesar de que apenas tenía 35 años. La sabiduría no viene solo de años vividos, explicó don Esteban, él mismo ahora de 90 y tantos, sino de pruebas superadas y lecciones aprendidas. Itzel ha vivido más en una década que muchos en toda una vida. Ella aceptó el honor con humildad, consciente del peso de responsabilidad que implicaba, pero también de que estaba lista para cargarlo. Gabriela había sido su maestra en más que tradiciones. Le había enseñado a ver el panorama completo, a balancear justicia con compasión, a liderar sin dominar. Y ahora Itzel aplicaría esas lecciones desde la posición de autoridad real dentro de la estructura comunitaria. Claudia, Mercedes y Tomasa, cada una siguió su propio camino de sanación y crecimiento. Claudia abrió un pequeño negocio de textiles que empleaba a mujeres de la comunidad, creando ropa hermosa que celebraba cuerpos diversos en lugar de esconder. Sus diseños empezaron a venderse en mercados de ciudades cercanas, llevando el mensaje de San Isidro más allá de sus fronteras. Mercedes se volvió partera y curandera, usando su experiencia de haber sobrevivido violencia para conectar profundamente con otras mujeres en momentos vulnerables. Su cojera, que alguna vez Eusebio había señalado como defecto, se convirtió en parte de su identidad sanadora. Las mujeres confiaban en ella precisamente porque sus propias cicatrices visibles probaban que entendía el dolor. Tomasa, la mayor, dedicó sus últimos años a documentar historias orales de la comunidad, grabando testimonios de ancianos antes de que esos conocimientos se perdieran. Su proyecto se convirtió en archivo invaluable que preservaba no solo las tradiciones genuinas, sino también las advertencias sobre cómo esas tradiciones podían corromperse cuando el miedo y el prejuicio se apoderaban de ella. Eusebio regresó a San Isidro después de cumplir sus 5 años de destierro, pero no como el hombre que se había ido. Llegó con las manos vacías, excepto por una mochila vieja y un petate enrollado, pidiendo permiso al consejo para quedarse en las afueras del pueblo. No reclamó propiedades ni privilegios. Consiguió trabajo como monalero, aceptando las tareas más duras que nadie más quería. Vivía solo en un yacal prestado por una familia que había decidido darle oportunidad. No intentó recuperar su posición de influencia ni justificar sus acciones pasadas. Simplemente trabajaba en silencio, dejando que sus acciones hablaran donde sus palabras habían fallado antes. Pasaron 2 años antes de que Itzel finalmente le dirigiera la palabra más allá de saludos mínimos. Fue en el manantial comunal, donde ambos habían ido a sacar agua temprano en la mañana. Se encontraron solos por casualidad, el sol apenas asomándose sobre los cerros. Itzel lo miró largo rato, evaluando, y luego habló. ¿De verdad cambiaste o solo aprendiste a fingir mejor? Eusebio dejó su cubeta y la miró directo a los ojos, sin evadir. No sé, ¿alguien puede cambiar realmente o solo aprendemos a controlar lo peor de nosotros? Lo que sí sé es que cada día elijo ser diferente de quien era. Y algunos días es más difícil que otros. Pero lo intento. Por lo que vale lo intento. Itzel asintió lentamente, entonces sigue intentando. Y tal vez, con suficientes años de intentar, puedas empezar a llamarlo cambio. No era perdón, exactamente, pero era reconocimiento de esfuerzo genuino, y a veces eso era lo más cerca que se podía llegar. El mundo fuera de San Isidro seguía siendo complicado y a menudo cruel. Las noticias hablaban de comunidades indígenas desplazadas por megaproyectos, de violencia contra mujeres que no disminuía, de discriminación sistémica que persistía a pesar de leyes que supuestamente la prohibían. Itzel veía esas noticias y sentía la frustración de saber que lo logrado en su pequeño rincón del altiplano era gota en un océano de injusticia. Pero también sabía que las gotas eventualmente llenan océanos, que cada persona que aprendía a cuestionar sus prejuicios era semilla plantada que podía germinar en círculos más amplios. Las comunidades que habían adoptado sus enseñanzas empezaban a reportar cambios similares, menos violencia contra personas gordas, mayor aceptación de diversidad corporal, cuestionamiento de narrativas dominantes sobre belleza y valor. No era revolución instantánea, pero era movimiento en la dirección correcta.
Mateo cumplió 60 años rodeado de personas que lo consideraban familia aunque no compartieran sangre. Itzel obviamente, pero también los jóvenes que había acogido temporalmente y que volvían a visitarlo, las familias que había ayudado y que ahora le devolvían favores con cosechas compartidas y trabajo voluntario en su rancho. Se sentó en su porche desvencijado, el mismo donde había pasado tantas tardes con Itzel hablando de todo y nada, y sintió algo que nunca había esperado experimentar: contentamiento. No felicidad constante porque la vida no funcionaba así, pero sí la satisfacción profunda de saber que su existencia había importado, que había dejado huella positiva en el mundo. Había roto el ciclo de violencia que su padre comenzó. Había elegido ser diferente, y esa elección simple pero difícil había reverberado más allá de lo que pudo imaginar. Cuando murió años después, a los 72, su funeral atrajo a más de 100 personas de todas las comunidades del altiplano. Lo enterraron junto a Canela bajo el mezquite, y la piedra que marcaba su tumba decía simplemente: Mateo Rentería, quien estuvo presente cuando importó. Itzel vivió hasta los 78 años, edad considerable para mujer que había sobrevivido tanto trauma temprano. Nunca dejó de ser gorda, y nunca dejó de usar esa palabra con orgullo y sin disculpas. Su cuerpo envejeció como todos los cuerpos envejecen, con arrugas, con dolores, con la dignidad de haber sido usado completamente para los propósitos de vivir, trabajar, enseñar, existir sin pedir permiso. Entrenó a una nueva generación de guardianes de tradiciones, jóvenes mujeres y hombres que continuarían el trabajo después de ella. Les enseñó no solo los rituales y las historias, sino también la vigilancia necesaria para evitar que esas tradiciones se corrompieran nuevamente. La memoria es frágil, les decía. Una generación olvida, la siguiente repite errores antiguos. Por eso documentamos, por eso contamos las historias incómodas junto con las heroicas, por eso nunca dejamos que se borre lo difícil en favor de narrativas más simples. Las clases que había empezado bajo los árboles junto al manantial se habían convertido en programa formal, integrado al sistema educativo comunitario. Niños de San Isidro y pueblos vecinos crecían ahora aprendiendo que todos los cuerpos merecen respeto, que la diferencia es riqueza, no amenaza, que la justicia verdadera busca sanar, no simplemente castigar. En sus últimos años, Itzel escribió un libro, no en español pulido de académicos, sino en la lengua mezclada que se hablaba realmente en el altiplano, español con préstamos de la lengua indígena, giros campesinos, poesía nacida de la tierra árida. Contó su historia sin adornos ni censura, desde la infancia marcada por gordofobia casual hasta la noche del falso ritual, el rescate, la sanación lenta, la confrontación con su comunidad, la reconciliación imperfecta. Escribió sobre Mateo con cariño profundo, sobre Gabriela con reverencia, sobre Claudia, Mercedes y Tomasa con solidaridad de hermandad forjada en trauma compartido. Escribió incluso sobre Eusebio, no con perdón absoluto pero sí con comprensión matizada de cómo las personas se pierden y a veces encuentran camino de vuelta. El libro fue publicado por una prensa pequeña que se especializaba en voces indígenas, y aunque nunca fue bestseller comercial, se convirtió en texto fundamental en círculos académicos y activistas que trabajaban temas de justicia corporal, derechos indígenas y sanación comunitaria. Más importante aún, se convirtió en herramienta para otras mujeres indígenas gordas que finalmente tenían espejo donde verse reflejadas como sujetos completos de sus propias historias, en lugar de objetos de lástima o desprecio. La última vez que habló públicamente fue en una asamblea especial, convocada para celebrar 20 años desde aquella asamblea transformadora. Subió a la tarima con ayuda de un bastón como una hora, no el ceremonial que había pasado a su sucesora, su cuerpo viejo y dolorido pero su mente aún afilada. Miró a la multitud reunida, vio las caras de 3 generaciones, ancianos que habían vivido el conflicto original, adultos que habían crecido en la era de reconciliación, niños que conocían la historia solo como relato del pasado. Y habló con voz que temblaba por edad pero no por duda. Cuando era joven pensaba que cambiar el mundo significaba grandes gestos heroicos, revoluciones instantáneas. Pero aprendí que el cambio real es lento, difícil, imperfecto. Es levantarse cada día y elegir ser un poco mejor que ayer. Es ver a alguien sufriendo y decidir no mirar hacia otro lado. Es cuestionar las voces en tu propia cabeza que te dicen quién merece dignidad y quién no. Hizo pausa para respirar, las palabras costándole esfuerzo visible.
Mi cuerpo gordo fue campo de batalla donde se libraron guerras que no empecé, pero también fue fortaleza desde donde aprendí a defenderme y eventualmente a defender a otros. No elegiría pasar por lo que pasé, pero tampoco renunciaría a quien me convertí por haberlo sobrevivido. Señaló con mano temblorosa hacia los niños en primera fila. Ustedes tienen opción que yo no tuve. Pueden crecer en mundo que les dice que todos los cuerpos son buenos, que diferencia no es defecto, que merecen amor y respeto exactamente como son. No desperdicien esa opción. Vivan plenamente. Ocupen espacio sin disculparse. Y cuando vean a alguien siendo señalado como yo fui señalada, sean ustedes los que separan entre la crueldad y su víctima. Sean los Mateos del mundo. Sean los Gabrielas. Sean las comunidades que eligen sanar en lugar de destruir. Murió en su sueño 3 meses después, en la casa que había construido con ayuda de quienes alguna vez la persiguieron. Su funeral duró 3 días, como correspondía a guardiana de tradiciones y miembro del Consejo de Ancianos. Vinieron personas de 100 kilómetros a la redonda a presentar respetos. El cortejo fúnebre que la llevó al cementerio comunal fue río de humanidad, mujeres gordas que marchaban al frente con orgullo reclamando el espacio que ella había abierto para todas, jóvenes que había enseñado cargando flores silvestres del altiplano, ancianos que habían aprendido de ella que nunca es tarde para cuestionar prejuicios arraigados. La enterraron con su bastón ceremonial, con el huipil que usó en aquella primera asamblea transformadora, con un ejemplar de su libro, y la piedra sobre su tumba llevaba inscripción que ella misma había elegido años antes: Isel, mujer indígena gorda, quien existió sin pedir perdón y enseñó a otros a hacer lo mismo. Los años siguieron pasando como pasan siempre, indiferentes a los dramas humanos individuales. San Isidro continuó siendo faro pequeño pero persistente de lo que era posible cuando comunidades elegían conscientemente el camino difícil de enfrentar sus propias sombras. Nuevos desafíos surgieron, sequías más severas por cambio climático, jóvenes emigrando a ciudades en busca de oportunidades, presiones externas de desarrollo que amenazaban tierras comunales. Pero los principios que Isel y su generación habían establecido permanecieron: escuchar antes de juzgar, valorar diversidad, buscar justicia restaurativa en lugar de punitiva, nunca permitir que miedo se disfrace de tradición para justificar crueldad. No siempre lo lograban perfectamente. Había retrocesos, conflictos, momentos en que los viejos prejuicios amenazaban resurgir. Pero ahora había marco de referencia, memoria institucional de cómo enfrentar esos momentos sin dejar que destruyeran el tejido comunitario. El rancho de Mateo eventualmente pasó a manos de uno de los jóvenes que él había acogido, hombre que mantuvo la tradición de dar refugio a quienes lo necesitaban. El jacal fue renovado, pero el mezquite bajo el cual reposaban Mateo y Canela fue cuidadosamente preservado, lugar de peregrinaje informal para quienes conocían la historia. Las tierras de Isel fueron divididas según su testamento entre Claudia, Mercedes, Tomasa y 3 jóvenes guardias de tradiciones que ella había entrenado, asegurando que continuaran usándose para bien comunitario. Su casa se convirtió en centro de enseñanza, donde nuevas generaciones aprendían no solo de libros, sino de la energía que permanecía en esas paredes que habían cobijado tanto crecimiento y sanación. La historia de Isel fue contada y recontada, adaptada a canciones populares, murales pintados en paredes comunales, obras de teatro presentadas en festivales regionales. Con cada repetición cambiaba ligeramente, algunos detalles exagerándose mientras otros se perdían, como sucede con todas las historias que pasan de boca en boca. Pero la esencia permanecía: mujer indígena gorda que sobrevivió intento de destruirla, que encontró aliado inesperado, que enfrentó a sus perseguidores con verdad como única arma, que ayudó a transformar su comunidad entera. Era historia de terror sobre lo que humanos son capaces de hacer cuando ceden al prejuicio, pero también historia esperanzadora sobre resiliencia, redención imperfecta, poder de elegir diferente incluso cuando habría sido más fácil perpetuar ciclos de violencia. Décadas después de su muerte, investigadora joven llegó a San Isidro estudiando modelos de justicia restaurativa en comunidades indígenas. Entrevistó a ancianos que habían conocido a Isel personalmente, revisó archivos documentales, visitó la casa convertida en centro de enseñanza. Al final de su investigación, escribió en sus conclusiones: lo notable de San Isidro no es que lograran transformación perfecta, es que lo intentaron cuando habría sido más fácil no hacerlo. Es que eligieron creer a la víctima sobre el perpetrador en era donde eso era raro.
Es que crearon espacio para sanación sin olvidar, para perdón sin exigirlo, para justicia que incluía posibilidad de redención. Y es que todo comenzó porque un vaquero pobre decidió que vida de mujer desconocida valía el esfuerzo de salvarla, y esa mujer decidió que su supervivencia sola no era suficiente, que necesitaba transformar las condiciones que hicieron posible el ataque en primer lugar. La tesis fue publicada, citada, discutida en conferencias académicas. Pero su impacto real estaba en las personas que la leyeron y decidieron aplicar esos principios en sus propios contextos, creando ondas que se expandían más allá de lo que cualquier individuo podía trazar. El altiplano permanecía tan árido y duro como siempre, con sus cielos demasiado grandes y su sol implacable. Pero las personas que lo habitaban habían aprendido algo fundamental, que incluso en paisajes que no perdonan debilidades, hay espacio para compasión, que la dureza del entorno no tiene que replicarse en dureza de corazón, que es posible construir comunidad que sostenga en lugar de destruir, que celebre diferencia en lugar de castigarla, que vea cuerpos como hogares sagrados de almas complejas en lugar de problemas a resolver. No era lección que se aprendiera una vez y quedara permanentemente integrada. Cada generación tenía que reaprenderla, adaptar a sus propios desafíos, defender contra nuevas formas de antiguas opresión. Pero al menos ahora había mapa, ejemplos concretos de que era posible, historias que demostraban que una persona ordinaria podía hacer diferencia extraordinaria cuando circunstancias demandaban coraje y ella encontraba dentro de sí misma reservas que no sabía que poseía. Y así la historia continuaba, sin final limpio porque la vida no tiene finales limpios. Continuaba en cada niño que aprendía a no señalar cuerpos diferentes, en cada adulto que cuestionaba prejuicio automático, en cada comunidad que elegía sanar en lugar de fracturarse, en cada persona que paraba cuando veía injusticia en lugar de mirar hacia otro lado. Continuaba imperfecta, tropeando, retrocediendo a veces, pero continuaba, porque eso es lo que hacen las historias verdaderamente importantes. No terminan cuando mueren sus protagonistas originales. Viven en cada persona que escucha y decide que ellos también pueden ser valientes, compasivos, diferentes. Viven en cada momento en que alguien elige el camino difícil que lleva hacia justicia sobre el camino fácil que perpetúa dolor. Viven en la evidencia persistente de que un mundo mejor es posible, no perfecto pero sí mejor, y que construirlo es trabajo de todos día tras día, elección tras elección, hasta que lo excepcional se vuelve ordinario y lo ordinario se vuelve tradición que las siguientes generaciones protegerán como Itzel protegió las tradiciones verdaderas de su pueblo. Si este camino te hizo sentido, apoya nuestro trabajo, suscríbete, deja tu like y comparte para que más personas encuentren esperanza.